Voy a invitar a la licenciada Marlene Vargas Enríquez que pudiese pasar. Vamos a hacer la presentación del tema que va a exponer esta mañana. La licenciada Marlene Vargas obtuvo su licenciatura en psicopedagogía en Venezuela y su especialidad en dificultades de aprendizaje en Cuba. Actualmente viene realizando el trabajo de psicopedagogía en instituciones como en el Hospital Univalle, en consulta particular, y en el colegio, ¿cómo se pronuncia? Bueno, de pronunciación difícil, Houston me parece. Hughes School. Hughes School, ahí está. Vamos a tener una temática bastante importante que es sobre las reflexiones en la práctica clínica en psicopedagogía. Vamos a recibirle con un fuerte voto de aplausos. Marlene, es tu tiempo. Bienvenida. Bien, buenos días. Bien, muchas gracias. Estoy complacida de compartir con ustedes este tema que va a reflejar principalmente mi experiencia en el ejercicio de la psicopedagogía. Cuando el licenciado Guarechi me invita a participar nuevamente en este segundo congreso, nos sentamos a ver qué tema podía ser. Hay tantos temas, tantos, pero tantos temas para trabajar que son necesarios en nuestro ejercicio laboral, que yo empiezo y le digo, cada día mi necesidad mayor no se enfoca a un tema en específico, porque un tema lo podemos por investigación también conocer, ¿verdad? Ahora que tenemos tanto acceso a través de la internet y la bibliografía y todo eso, podemos hablar sobre un tema en específico. Pero reflexionar sobre nuestro ejercicio laboral, reflexionar sobre nuestro trabajo con los estudiantes, con las familias, con los profesores, tal vez un poco aclarar conceptos, mitos que se van manejando y de los que se habla a diario, como por ejemplo pensar que psicopedagogía trabaja únicamente con niños, únicamente cuando presentan dificultades al aprendizaje. No, psicopedagogía también trabaja con ancianos, trabaja con adultos, ¿ya? Entonces, ahí va dirigido mi tema, ¿ya? Por tanto, es reflexiones sobre la práctica clínica en psicopedagogía. Voy a basar mi ponencia en el siguiente concepto de psicopedagogía. Mi formación es psicopedagogía clínica, ¿ya? Entonces, baso mi trabajo en la psicopedagogía clínica, de consultorio, de atención directa con el estudiante, con la familia y con los beneficiarios. Bien, la psicopedagogía es una disciplina que trabaja el aprendizaje en cualquier momento de la vida de la persona, en cualquier momento de la vida de la persona, de modo que puede ser desde acá hasta sin límite. Ya, en cualquier momento de la vida de la persona, desde métodos propios. ¿Por qué desde métodos propios? Porque el aprendizaje es una experiencia individual, intransferible. Ya, es una experiencia personal, de modo que yo no puedo transferir eso, de modo que no sería justo hablar de enseñar, porque el aprendizaje es un proceso en el que interviene el que está aprendiendo y el que está enseñando, cualquiera que sea el medio. ¿Ya? Entonces, no sería justo para aquel que presenta alguna alteración en su aprendizaje como aquel que no presenta nada. Entonces, desde métodos propios. ¿Por qué desde métodos propios? Porque al psicopedagogo no nos va a llegar un estudiante, ni nos va a llegar una familia, ni nos va a llegar alguien que no tiene ningún problema. Si tiene éxito escolar, nunca nos va a visitar el psicopedagogo, nunca va a pasar por el departamento de psicopedagogía del colegio, nunca va a pasar por el departamento de orientación. Entonces, si nos ha llegado,
y si lo conocemos, es porque está presentando algún problema en su rendimiento en general. Tal vez no tiene ningún tipo de dificultad en su aprendizaje, pero tiene problemas en su rendimiento. Y eso es algo que lo tenemos que tener claramente definido. No todos los que tienen un problema en su rendimiento escolar van a presentar dificultades en su aprendizaje. ¿Ya? Entonces, desde métodos propios, porque tenemos que crear para él la forma de enseñarle, la forma de que aprenda. Bueno, en cualquier momento de la vida de la persona, desde métodos propios, y además trabajamos con el contexto. ¿Por qué trabajamos con el contexto? Porque en ese proceso de aprender, ¿quién interviene? Vamos a situarnos en una experiencia en la que interviene el niño, la persona que está aprendiendo. Interviene en ese proceso también la familia, interviene en ese proceso el colegio, porque se está escolarizando. Esto es imposible que lo veamos de forma separada. El niño, hemos escuchado en la anterior ponencia, tiene mucho más influencia del éxito o del fracaso escolar en la familia que en la propia escuela. Entonces, hablar del rendimiento escolar, del proceso de aprendizaje, únicamente situándonos en el estudiante y en el niño, estaríamos haciendo muy mal. Tenemos que mirar a la familia, tenemos que mirar al colegio, porque en ese proceso, ese estudiante está recibiendo información, está interaccionando, está participando, está todo con la familia y con el colegio. ¿Ya? Entonces, vamos a situarnos en ese concepto desde la psicopedagogía clínica. Bueno, es un proceso, es una disciplina que trabaja el aprendizaje. Bien, entonces, nuestra visión absolutamente integral, porque es biológica, ese proceso de aprendizaje tiene un componente biológico, tiene un componente cognitivo, porque si estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de procesos cognitivos. Estamos hablando de procesos cognitivos, estamos hablando de atención, memoria, percepción, imaginación, sentido estereognóstico, razonamiento y todo lo que involucra el aspecto cognitivo. Entonces estamos hablando también del aspecto emocional, porque nos van a llegar chicos incluso a nuestros gabinetes, al consultorio, demás, que ya vienen hasta con un diagnóstico que se lo ha dado la familia, porque ha agarrado y ha investigado, ¿no? Entonces, ¿qué pudiera tener su hijo? Y ya van y nos dicen a los 5 años, es que mi hijo tiene dislexia, o mi hijo tiene disgrafía, o mi hijo tiene discalculia, o lo que ahorita está de moda, mi hijo tiene el trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Por Dios, cuando de 10 que nos llegan con ese prediagnóstico ya dado incluso por la familia, únicamente 1 tal vez puede tener el TDA con hiperactividad. Los demás son malcriados, carentes totalmente de límites, de disciplina, piensan que su vida es piedra libre, semáforo verde y puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Entonces ya van con ese prediagnóstico dado por la familia y muchas veces incluso dado por nosotros mismos en el colegio. Entonces, de repente, en el ambiente fluye un preconcepto de ese niño de 5 años, de 6 años, que tiene trastorno en su aprendizaje, porque por ahí leyó la familia de que la dislexia y cualquier trastorno de aprendizaje está relacionado con una capacidad alta, con un buen desarrollo intelectual, porque hemos visto en la anterior ponencia que se tiene que ir descartando compromisos, ¿ya?, que pudieran ser la causa que caracterice un rendimiento lector o un rendimiento de comunicación escrita o para calcular, pero producto o que tenga una base en más, sobre todo, por ejemplo, en el desarrollo de su capacidad intelectual. Entonces, como tenemos que ir descartando eso, la familia ya se va beneficiando. Ya nos dice que tiene dislexia, que tiene un TDA, o que tiene esto y que tiene el otro, porque por ahí leyó que esto se da en niños inteligentes. ¿Ya? Entonces,
no podemos dejar de ver todos esos aspectos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en psicopedagogía? Ya sea estando en colegio, ya sea estando en consultorio, o ahora que le voy a dar un capítulo aparte a nuestro ejercicio laboral en el área de salud, ¿ya? Entonces, nos vamos a situar básicamente en consultorio, en gabinete o en colegio, que también en el colegio es un gabinete. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el punto de inicio? La evaluación. La evaluación puede venir a demanda muchas veces de la familia. En la escuela no detectamos que tenemos un niño con dificultades serias para leer, escribir o calcular. ¿Por qué? A veces porque visualmente no nos permite detectarlo. Porque es un chico tranquilísimo, es una dama, es un caballerito que está ahí, que cumple, tiene sus cuadernos pulcrísimos, se porta muy bien, no nos da ningún trabajo, pero lo terrible lo vive la familia. Cuando ese niño, ese estudiante, no está pudiendo aprender a leer, escribir o calcular, o está teniendo otro tipo de problema. Entonces la demanda viene por la familia, que hacen el acompañamiento adecuado en lo que corresponde el apoyo a la familia en la casa y detectan. Entonces nos llega. Y muchas veces porque ellos reconocen que le costó a él, que pasó por lo mismo y le costó pues chicote, paliza, pérdida de año, le costó un montón de una escolaridad hostil, de sufrimiento, de violencia muchas veces, de fracaso, entonces no quiere eso en su vida. Y por ahí habló y escuchó que existe la psicopedagogía, ¿no? Entonces nos viene de parte de la familia cuando en la escuela ni ha detectado. A veces nos llegan de la escuela. De la escuela a veces nos llegan con un prediagnóstico que nos perjudica. Nos perjudica porque ya chiquitos, ya de 5 años, de 4 años, les han dicho a los papás que su hijo tiene una dislexia, que su hijo tiene un trastorno de déficit atencional, que su hijo tiene esto, que su hijo tiene el otro. Cuando de repente no es nada de eso. La evaluación y llegar a un diagnóstico es un proceso larguísimo. No se reduce únicamente a una toma de pruebas, no se reduce a trabajar con el niño 3 sesiones para tomarle el prole, que esto o el otro. No. Entonces, estamos viendo si la intervención, el trabajo, el aprendizaje es integral. En esa evaluación también tenemos que evaluar a los profesores. También tenemos que evaluar a la familia, también tenemos que evaluar el sistema educativo y también tenemos que evaluar todas las variables que intervienen. ¿Por qué? Y la causa, tal vez, el problema y el síntoma puede ser el niño, el estudiante. Solo el síntoma de algo, de un problema que ni siquiera tal vez sea de él. Entonces, tenemos que tener una mirada integral del problema, tenemos que hacer una observación completa. En este caso, en este caso, vamos a tener en la evaluación como proceso ya, empezamos con una entrevista inicial. En esa entrevista inicial vamos a recoger todos los datos posibles, todos, absolutamente todos, aun cuando la familia o la maestra o el colegio o el pediatra o el neurólogo nos derive porque tiene problemas en la lectura, no tenemos que dejar de ver absolutamente todo el resto de las habilidades. Igualmente, si nuestro ejercicio laboral, nuestra psicopedagogía, la psicopedagogía trabaja el aprendizaje, y hemos visto que en el aprendizaje interviene una cantidad de factores, entonces nos tenemos que situar en toda la parte cognitiva. Nuestra evaluación en mi formación ha sido siempre el buscar, el explorar todo el rendimiento
cognitivo, porque es lo que nos permite el aprendizaje conforme a las capacidades que estamos pudiendo desarrollar, ¿verdad? Entonces, no siempre el problema va a estar en este pequeño, de modo que tenemos que ir explorando, tenemos que ir, pero rebuscando todo lo que puede estar relacionado con el aprendizaje. En esta entrevista inicial vamos a investigar todos los antecedentes familiares, vamos a investigar toda su historia de salud y su historia escolar. ¿Ya? Su historia escolar. Entonces, de repente está en su escolaridad, la edad absoluta, si hay equivalencia entre su edad cronológica, el grado que cursa. Tenemos un niño de 9 años que está en segundo de primaria, entonces ya tenemos que investigar por qué está en segundo. Si ha sido por un tema de salud, si ha sido por un tema de cambio de residencia, ¿por qué? ¿Por qué de 9 años está en segundo de primaria? ¿Verdad? Entonces, aquí investigamos absolutamente todo y lo importante en esta entrevista inicial es saber qué piensa la familia de ese hijo. O sea, ¿qué concepto tiene de su aprendizaje? ¿Cómo caracteriza a este niño, a su hijo en general? No solo en su rendimiento. Si tú escuchas hablar todo el tiempo que es flojito, que tiene problemas, que no obedece, todo lo que esa familia está diciendo sobre su hijo es cómo le hace sentir. Ese preconcepto fluye en el ambiente y tú tienes que analizar si el preconcepto tiene un poder increíble. Y si ese preconcepto es que si no es positivo y si no es favorable, hagas lo que hagas, uses el método que uses, innoves, inventes, fabriques, si no desmitificas primero ese concepto pobre que tiene ese padre, esa madre de su hijo, ¿cuánto puedes avanzar? Es una interrogación. No, como ellos lo tratan, se va a sentir. Como ellos piensen de él, va a rendir. Si fluye en ese entorno familiar un preconcepto de flojo, de burro, de que no puede, y no acompañan, y no ayudan, y no conocen verdaderamente a su niño, entonces tú tienes que tener una mirada integral en esta entrevista inicial para además recoger y tener un mapa, una visión de cómo está ese niño en esa casa, porque tú tienes que intervenir también en ese sentido con la familia. Luego tenemos la toma de pruebas, ya trabajas con el niño, con el paciente, con el cliente, ya trabajas con él y en base, aunque te ha pedido y te ha dicho que su maestra le ha dicho que tiene problemas de lectura, no dejes de evaluar todo. Mira, observa, revisa, igual absolutamente todo, ¿ya? Porque tenemos que tener una mirada integral en esto, ¿ya? Todo lo relacionado con el aprendizaje, que es el aspecto que nosotros trabajamos. Entonces, esta toma de pruebas, yo en lo personal no aplico muchos test, ¿ya? Entonces, más hago unas pruebas informales, reviso mucho la madurez, algunas veces con pruebas, reviso mucho la madurez, reviso mucho cuán preparado está ese niño para aprender a leer y escribir y calcular, si está preparado, si está maduro, si las condiciones están dadas, si no hay otros aspectos interfirientes en este proceso de aprendizaje. Entonces tomo las pruebas que sean necesarias, me concentro mucho en ver, y para esto sí aplico unos test específicos, la parte cognitiva. Sí me ayudo con una
con un test de atención, reviso memoria, reviso razonamiento, concentración, reviso todo eso, ¿ya? Porque pudiéramos estar con un estudiante que tiene un compromiso cognitivo que está sintomatizando en unos trastornos de aprendizaje, ¿no? Entonces, o una inmadurez o algo de eso. Entonces, me concentro mucho en ver la parte cognitiva, con pruebas informales y con unos test específicos también, ¿ya? Luego de todo esto, además, investigo en la historia escolar. Una pregunta que nunca dejo de hacer es si ya recibió otro tipo de atención. ¿Qué profesionales han intervenido? Si ha habido psicólogo, no ha habido psicólogo, si ha habido otros psicopedagogos, si ha estado un fonoaudiólogo, si ha ido al neuropediatra, ha ido a psiquiatría. ¿Quién ha hecho, si ya hubo la intervención de otro profesional en la atención del niño, ¿no? Y si ya ha habido y ha sido una demanda del colegio, entonces es un proceso que se alarga un poco más, porque voy a necesitar reunirme con estas personas para ver, sobre todo con el colegio, para llegar a unas conclusiones, ¿ya? Entonces, luego de las pruebas, me reúno con la familia y les explico. Y aquí viene algo bien importante. Les explico los resultados, que si no los tengo precisos, ya definidos, ya concretos, lo que principalmente hago es hablarles de características, explicarles un poco principalmente sobre las causas que están pudiendo originar las características que tiene este niño en su rendimiento o este estudiante, ¿ya? Entonces, en este informe de resultados, lo que hago, les doy las conclusiones de las pruebas, pero me concentro mucho en el pronóstico en función al compromiso, a despertar el compromiso y a responsabilizarles de su rol en ese proceso de intervención o en ese proceso de reeducación, de rehabilitación, no sé, lo que corresponda hacer, ¿no? Entonces, sin la familia no podemos hacer nada. La familia tiene que entender qué está pasando con su hijo. La familia tiene que desmitificar esos prediagnósticos que ellos mismos han podido dar, que han podido recibir de la amiga, de la hermana, de la vecina e incluso de algunos maestros, ¿no? Entonces hay que aclararles todo esto, hay que responsabilizarles, porque sin ellos no vamos a poder tener los resultados esperados. Entonces, la familia es una pata fundamental de la mesa para que ésta tenga un funcionamiento adecuado y el esperado por nosotros, ¿ya? En las recomendaciones, y aquí nosotros jugamos un papel bien importante. Nuestras recomendaciones tienen que ser puntuales, tienen que ser reales y principalmente sostenibles. No le podemos estar recomendando, a ver, imagínense que nos venga, a ver, yo en Cochabamba, atendiendo a un niño, me viene un niño de Sipe y necesita psicopedagogía, necesita, porque la escuela no le va, ya está en cuarto de primaria, y tiene una desventaja en el aprendizaje de la lectura, escritura, terrible, que va a requerir una intervención desde métodos individuales, una intervención individual, un trabajo tal vez de adecuaciones, etcétera, y de constante comunicación, además de orientación con la familia y coordinación con la escuela. Entonces, si está en Sipe y yo en Cochabamba, no voy a poder trabajar, va a ir una semana, va a ir un mes, ya no va a poder ir. Entonces, cuando yo estoy en gabinete, tengo que ofrecer recomendaciones sostenibles, reales. Entonces, tengo que saber, tengo que conocer todo lo que el medio ofrece en este tipo de servicios.
Entonces agarraré, por ejemplo, el gabinete de psicopedagogía de acá de la universidad le queda mucho más cerca que Cochabamba. Eso nos dice la posibilidad de que acá va a poder venir, tal vez incluya el apoyo que esté yendo a Cochabamba por una semana, porque la tercera vez ya se va a cansar, porque económicamente, en todos los recursos económicos de tiempo, humanos y todo eso, no va a ser posible, ¿no? Entonces, mis recomendaciones tienen que ser sostenibles en el tiempo. Y para eso, tengo que trabajar con el colegio, tengo que trabajar con la escuela, porque la maestra, el profesor, está con él 4 o 5 horas y va a poder hacer una intervención, incluso en el aula, que favorezca no solo a él, que favorezca también a varios que no están detectados, que no están apoyados. Entonces, mis recomendaciones, no se olviden, tienen que ser sostenibles. Entonces, yo tengo que decirles, si me llega alguien, que como me llega en el hospital de Entre Ríos, Chapare, no va a volver, no va a volver, y se va a quedar ahí. Vino en vano, sabe que tiene ahora y que hizo el esfuerzo más grande de quedarse hasta una semana para que lo evaluemos todos. Y se tiene que volver a ir. ¿Y qué vamos a hacer? Ha venido en vano. No puede venir en vano. No puede llegarte en vano ese estudiante. Tienes que hacer algo. Tienes que darle recomendaciones por lo menos, o una intervención en la casa, darle pautas, no sé, algo. Porque para eso has visto a la familia, has evaluado a la familia, has visto el sistema escolar, has visto las posibilidades que tiene de recibir apoyo. Entonces, tienes que tener pues toda la información, porque no se trata de decir en las recomendaciones, necesita psicopedagogía, y tal vez la mamá ni siquiera sepa que es psicopedagogía. Tal vez va a buscar un psicólogo, o tal vez busque un maestro, cuando nuestro trabajo es totalmente diferente. Cada uno se ocupa de lo suyo, ¿ya? Y si es alguien que necesita psicopedagogía, entonces tú tienes que hacer un análisis incluso del contexto en el que vive, en el que estudia, qué posibilidades tiene. Entonces tendrás pues una agenda. Y tienes que saber que absolutamente en todas las defensorías hay un profesional que está trabajando con discapacidad, que tal vez sea el profesional más cercano a que le dé un apoyo. No será psicopedagogo, si es que necesita psicopedagogía, tal vez sea psicólogo, tal vez sea pedagogo, trabajador social, pero vas a tener a alguien que te ayude. Tienes que saber, en los SLIMs también hay, entonces tienes que saber qué posibilidades hay en su contexto, porque tiene que ser una recomendación real, sostenible. En las conclusiones que tú llegues después de la evaluación, la recomendación es como construirle un traje a medida. No te calles ni te quedes con que necesitas psicología. Incluso en los colegios, necesita psicopedagogía, necesita psicología, no sabe dónde ir. Tampoco es un negocio y le vas a derivar a tu amigo o tu compañero de estudios, no. Pero le tienes que ofrecer unas recomendaciones y una información también puntuales. Ahora, en Cochabamba por lo menos, en los seguros médicos, ya contamos con una atención que cubra estas necesidades. En todos los seguros hay psicología, lo que no había. La Caja Nacional de Seguro Social tiene un equipo completo de profesionales especializados. Hay un profesional en psicología, no hay fonoaudiología, pero hay una doctora en foniatría, que es lo más cercano, ya es mucho para que la caja ya haya entrado en esta dinámica de atención. Hay para que están cubriendo la parte del lenguaje, hay un profesional en estimulación temprana
y hay un profesional en neuropediatría. Entonces, ya el asegurado de la Caja Nacional, por ejemplo, ya tiene ese niño la posibilidad de recibir, incluso si corresponde su tratamiento farmacológico en la intervención del trastorno de déficit atencional, porque hay un neuropediatra y en el vademecum de la Caja está. Entonces, sí tenemos que tener esa información para dárselas a la familia y no decirles únicamente tienen que ir al psicólogo, tienen que ir al fonoaudiólogo, porque tal vez ellos no saben dónde ir, ¿ya? Entonces, repito, las recomendaciones son precisas, sostenibles. Luego de la evaluación, en la evaluación, para mí, en 30 años de práctica de la psicopedagogía, lo más difícil es llegar a un diagnóstico. Y créanme, tengo miedo muchas veces de llegar a un diagnóstico y de decir, tiene esto o tiene el otro. Porque muchas veces me he equivocado, porque no he tomado en cuenta variables que intervienen en ese diagnóstico. Y tú no puedes decir, pues, tiene dislexia, y resulta que a las 2 semanas, no, señora, le cuento que no había sido dislexia. No, no podemos hacer eso. Porque en eso que tal vez no les hemos dado una devolución precisa, certera, la mamá puede pensar, el papá puede pensar y llorar hasta que tal vez eso está relacionado con una enfermedad. Nos llega gente al hospital que nos dice, llorando las mamás, me ha dicho que tiene dislexia. Y están pensando que es un problema de salud. Y porque le manda la profesora sin antes de mandar, por ejemplo, a psicología, que una evaluación de psicología es una evaluación muy integral. Entonces sugiere, por ejemplo, de una vez neuropediatría. No, pues ahí la familia se moviliza terrible, no han dormido toda la noche y consultan aquí, consultan allá, le llaman a la amiga, al hermano, etcétera, etcétera, y hay un sufrimiento total porque están asociando eso a una enfermedad. Entonces seamos muy cuidadosos en esto, no es dar un diagnóstico así a la locura, porque no podemos además, no podemos, por un problema en el rendimiento escolar, no todos los estudiantes que tienen un compromiso en su rendimiento escolar tienen dificultades en el aprendizaje. No. Entonces, ni todos los que tienen dificultades en el aprendizaje específicas o lo que los profesionales en salud, o sea, cuando hablamos de dificultades de aprendizaje específicas, nos estamos hablando a los trastornos en el aprendizaje. En nuestro medio, trastornos en el aprendizaje es usado mucho por el profesional en salud, el neurólogo, el pediatra. Entonces se refiere a trastornos en el aprendizaje. Pero nosotros, los profesionales más relacionados con la educación, hablamos de dificultades específicas o de dificultades generales. ¿Ya? Entonces, no todos los que tienen trastornos en el aprendizaje o dificultades específicas tienen que tener un bajo rendimiento escolar. Para nada. ¿Por qué hemos descartado cualquier compromiso a nivel de desarrollo y de capacidades? Entonces, cuanto más pronto empieces, más posibilidades tienes. ¿Cuál es la diferencia de que le des apoyo y que intervengas y con que no intervengas? Con que no intervengas, un chico inteligente, muy capaz, tal vez no salga ni bachiller, porque tiene un trastorno en su aprendizaje no atendido, lo que le genera reprobación, fracaso, pérdida de año y le genera una vida de sufrimiento total, porque es por una disgrafía, le arrancan el cuaderno, rehacen, llorando, 11 de la noche están terminando la tarea. Y le revisa al día siguiente su cuadernito, es un cuaderno manchadito hasta por lágrimas.
y borroneado y le faltan hojas al cuaderno, etc. ¿De qué va a depender eso? Que eso esté presente o no, de la intervención que hagamos. Si ese niño nos llega, su vida tiene que cambiar. Ha llegado a nosotros para cambiar su vida. Se tiene que terminar el sufrimiento. Tal vez no se terminen sus dificultades. Sus dificultades, se va a morir, se va a enterrar con una dislexia. Pero no tiene por qué sufrir. No tiene por qué comerse las uñas hasta mutilárselas. No tiene por qué arrancarse el cabello. No tiene por qué alterar su sueño. No tiene por qué alterar su alimentación. Ni la familia tiene por qué sufrir. ¿Verdad? Entonces, una intervención nuestra, integral, con la familia, con la escuela y con esa criaturita, va a procurar que él sea incluso un profesional exitosísimo. Tenemos en el hospital al cirujano neurólogo pediatra, o sea, subespecialidad. Tiene una dislexia, pero así, terrible, terrible. Y ¿cuánto ha estudiado este hombre? Ha estudiado creo que 20 años. Y su trabajo es operar cerebritos. O sea, sin duda es brillante. ¿Cuántos pudieran ser como él, atendidos certeramente? O sea, nos llega alguien ya en la intervención con el estudiante y con el niño, se le tiene que terminar su sufrimiento. Tal vez siga teniendo sus dificultades, tal vez siga escribiendo árbol por árbol, tal vez toda su vida escriba campeón por campeón, y el dalde, guarba, agua, no le tiene que impedir a que sea un hombre y una mujer de éxito, porque nuestra intervención, donde estemos, le tiene que ayudar a entender que está hablando de ese objeto balde donde guardamos agua. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que saber. Nos ha llegado para que se acabe esa escolaridad hostil, se acabe esa escolaridad de fracaso, se acabe todo eso, porque nuestro trabajo tiene que generar el cambio. Nosotros somos muchas veces en la vida de los niños, los jóvenes, ese quien le va a cambiar la vida. ¿Desde qué? Desmitificamos ese preconcepto pobre de él que fluye en el entorno. No empieces a escribir, ni a reeducar, ni a reaprendizaje, leer, escribir y voy a su nivel de rendimiento. Lo tenemos que hacer, pero primero recuperemos esa parte emocional afectada en él y en la familia. ¿A través de qué? Nosotros no somos psicólogos, no vamos a hacer una terapia, pero lo que podemos hacer es mostrarles cuánto puede, llegar a su nivel para que tenga éxito, 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 éxito. Porque al tener éxito, él se va a lanzar a lo que sigue. Pero si va contigo y se va terminando una actividad, la próxima vas a poder. No, ese día tiene que poder contigo. Y tal vez no hemos podido graduar el nivel de dificultad. Obvio que no. No somos máquinas y nos equivocamos y todo. Pero ahí tiene que venir tu experticia, tu sabiduría, el conocimiento. Y para eso no podemos dormirnos en nuestros conocimientos. Nuestra vida en psicopedagogía es
investigar, leer, estudiar, investigar, leer, estudiar, innovar. ¿Ya? Entonces, le tenemos que dar una experiencia de trabajo en esa sesión que dura 45 minutos a lo mucho. En hospitales dura 30 minutos en Unival. En el Viedma tenemos 15. ¿Cuánto vamos a hacer? Porque además le puedes atender solo una vez a la semana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No es real. No es real. Tú busca una recomendación y una intervención más real en su medio. Llega a la escuela, trabaja con la maestra, dale pautas a la profesora, dale material, porque ella va a estar. Y además en su curso no va a ser el único. En su curso por lo menos van a ser 8 o 9 con un rendimiento escolar comprometido. Y al que no tiene dislexia no le va a afectar en nada. El que nuestra experiencia didáctica sea multisensorial, que sea de integración sensorial, no le va a afectar, va a beneficiar absolutamente a todos. ¿Ya? Entonces, con el estudiante desmitifica lo que él pensaba de sí mismo, que vea, que sienta que puede y que lo vamos a lograr juntos. ¿Ya? Con la familia, lo mismo. Compromételes a que participen activamente de esto. No seas la prolongación del colegio de todo el tiempo. Es que usted no le debe ayudar, ayude a su hijo, es la famosa frase. Ayude a su hijo, no sabe ayudarle. No, yo maestra en el curso, no sé trabajar con él. ¿Cómo va a ayudar la mamá y el papá? ¿Que es ingeniero o es vendedor? No sabe. El profesional eres tú, somos nosotros. Nosotros somos los que manejamos. Nuestra recomendación tiene que ser, ven, mira, le estoy enseñando esto. Le vamos a ayudar así. Y trabajo y le indico, ahí entro con mis niveles de ayuda. Niveles de ayuda para el niño, pero niveles de ayuda también para la familia. Decirle puntualmente esto, así vamos a trabajar, ¿ya? Con el colegio, es primer año que trabajo en un colegio, no camino, corro en el colegio. Hay tanto trabajo y tan confusos conceptos que se manejan sobre nuestro rol. Piensan que en 5 minutos que nos están mandando al gabinete se tiene que solucionar el problema. Y que además como varita mágica vamos a descubrir todo lo que tiene. Y nos mandan a los papás para que en una reunión o una entrevista listo, se acabó todo. No es así. Entonces, ¿qué es más práctico? Trabajar con los profes. En educación inicial. Entonces, tiene que haber, ahorita estamos trabajando en un documento para darles a los papás escrito todo lo que su hijo tiene que saber para pasar a primer grado. Y si no sabe esto, trabaja el equilibrio, donde en el cordón de la calle, que caminen, que o sea, recomendaciones puntuales. Trabaja con los profesores, que tu trabajo no sea a puerta cerrada en tu gabinete en el colegio, tienes que participar con los profesores, darles pautas reales, darles pautas concretas, pero para darles pautas y para saber que tienen que trabajar, ¿qué tenemos que hacer? Ir al curso y desarrollar actividades en el curso para ver y tener una imagen real de las necesidades. Bien, entonces nosotros casi nunca vamos a ser los únicos que participemos en la intervención de un caso. Vamos a ser parte de un equipo que va a estar conformado muchas veces por psicología, fonoaudiología, neurología, y
últimamente están interviniendo, según los casos también de endocrinología, bueno, todos los profesionales que intervengan. Pero nuestro rol en psicopedagogía es un poco el enlace del equipo, de los especialistas y el colegio. No va a ir el neurólogo al colegio a trabajar con la maestra, pero el neurólogo tiene que saber qué efectos está teniendo su intervención en la escuela. ¿Quién te lo va a decir? La maestra, el profesor. Entonces, como además de por sí tienes que llegar a la escuela, entonces un poco tu rol es el enlace del trabajo del equipo con la escuela y con la familia también, ¿ya? Investigamos, innovamos constantemente. Les dije que le iba a dar un capítulo aparte a la intervención nuestra o nuestro ejercicio laboral en el área de salud, ¿ya? La primera experiencia de la psicopedagogía en salud ha sido el 2015. Acá en Bolivia, en Cochabamba, cuando se abre la primera unidad de hemodiálisis pediátrica en el Hospital Pediátrico Manuel Asensio Villarroel del Hospital Viedma. Entonces, iban a ir niños a dializarse desde muy pequeños. Pediatría es hasta los 17 años. Entonces me invitan a ser parte de este equipo, voy y yo no entendía psicopedagogía. Y cuando me reúno con el director del hospital le digo, ¿y quiénes vamos a ser parte del equipo? Me dice, usted, los nefrólogos, la nutricionista, los médicos en general y las enfermeras. Y le digo, ¿y no están contratando un psicólogo? Y me dice, no. Le digo, pero, a ver, tal vez ustedes necesitan primero un psicólogo. Me permite, con todo respeto, explicarle cuál es el trabajo que hace psicopedagogía y cuál es la diferencia de nuestro trabajo con psicología o con pedagogía o con el maestro. Y me dice, sí, por favor. Y le explico que trabajamos psicopedagogía y me mira y me dice, es que no pensé en eso. Yo pensé en psicología, pero pensé que era lo mismo y por eso dije psicopedagogía. Un profesional en salud. Y me dice, sí necesito psicólogo, pero igual quédese porque también está en psicopedagogía. Así fue que me quedé. ¿Ya? Y de trabajar en hemodiálisis, la mayor demanda, porque veían que en la unidad de hemodiálisis, ahí los chicos conectados a una máquina que es un riñón artificial para que puedan seguir viviendo, y entonces se oía canto, se oía baile, se oía risas y se oía todo, y empiezan los otros, pero venga también acá, y voy a cirugía, y voy a esto, y eso era un cambio total en la adherencia al tratamiento, porque los chicos su permanencia ya era de alegría, de cuento, de música, de juego, de todo eso, ¿no? Entonces, comenzamos con esa experiencia y en un informe final de gestión, yo como un capítulo aparte pongo en recomendaciones la apertura de escuelas hospitalarias, porque ya teníamos aulas hospitalarias y hacíamos aulas en los pabellones de cirugía, porque cada cuarto en cirugía tiene 10 camas, creo. Entonces ya nos reuníamos, ya pasábamos, ya incluso desarrollábamos algunos contenidos escolares y demás, ya eran aulas hospitalarias, ya necesitábamos escuelita hospitalaria. Entonces, a partir de ese informe, les llama la atención y hoy en día, este es el primer año que el Hospital Viedma Pediatría tiene una escuela hospitalaria con profesionales contratados por el Ministerio de Educación. Entonces, su trabajo ya no es escuela solamente ni gabinete. Su trabajo no es dar clases de psicología, ni de filosofía, no.
su trabajo es otro. Ya pueden trabajar en hospitales también, ¿ya? Y mi experiencia en Univalle, a partir de una experiencia personal, con mi papá de 91 años, que veo que todas sus capacidades cognitivas de forma natural por la demencia senil de un anciano se van deteriorando, entonces comienzo una experiencia con él de estimulación cognitiva y hoy en día en el Hospital Univalle tenemos un proyecto de la atención a la tercera edad como prevención de deterioro cognitivo. Mucho más en pacientes que tienen antecedentes de presencia en la familia de patologías como el Alzheimer, etc. Y obviamente trabajamos también con pacientes que tienen secuelas de una embolia, lo que es un accidente cerebrovascular, ¿ya? Pero esto tiene una historia también. En Argentina, desde 1947, en un hospital público. En Chile comienza, aquí tengo unos datos, no me he memorizado, pero en Chile tenemos desde 1997, ahorita hay escuelas hospitalarias en 6 hospitales. Entonces esto es grande y tiene que seguir creciendo, porque hay niños, ya sabemos todos el efecto que tiene pasar por una experiencia de hospitalización, estar hospitalizados, imagínense. Entonces, nuestra intervención integral permite que no solo haya un retroceso y qué sé yo en todo el tema de aprendizaje, una regresión, no, nada de eso. La adherencia al tratamiento. Su tratamiento puede ser más efectivo desde una intervención nuestra. ¿Ya? Muchas gracias, que se acabó el tiempo. Van las preguntas. Sí, si hubiera alguna pregunta. No han entendido nada. No han entendido todo. Sí, estaba muy clarito. Vamos a extender un fuerte voto de aplausos a la licenciada Marlene Vargas. Muchas gracias, Marlene, por tu presentación. Tenemos el certificado, que Dios pueda bendecirte, y felicidades por el trabajo también. Jóvenes, indicaciones puntuales. En un minuto más o en un par de minutos vamos a ingresar en contacto con la Universidad Libre de Alemania, de Berlín. Vamos a tomar el tiempo de unos 5 minutos. Les pido que no salgan del coliseo, por favor, para su refrigerio y retornan. Ese tiempo, tomemos el tiempo para eso, por favor, este espacio. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias por la cruz.